clase. Tienen ustedes la regla de la cadena. Derivación de funciones trascendentes y la derivada de orden superior. Bien, tienen ustedes allí la definición de regla de la cadena. Bien, recuerden ustedes lo que era la composición de funciones. Bien, en ese caso, F compuesta con G. Bien, de allí que ustedes observan, Y igual a F evaluada en G y eso evaluado en X. O sea, F de G de X. Bien, y observan ustedes ahí que la derivada de Y con respecto a la variable X. Bien, primero derivamos Y con respecto a la variable U. Bien, y multiplicamos por la derivada con respecto a X de ese U, que en este caso es el G de X. Y observan ustedes aquí en la su forma equivalente, ¿no? Bien, F de G de X. Primero derivamos F, G permanece acá. Y luego derivamos ya el G', ¿no? Bien, es algo similar a lo que observamos en lo siguiente. Función compuesta, F compuesta con G. Está constituida por dos partes. Una que es exterior. Bien, y la otra función interior, el U. Ahora U igual a G de X. Entonces la derivada Y es una función que depende de U. Entonces derivo F de U. Ahí está F' de U. ¿Bien? Pero este U es otra función. Entonces derivo también el U. También su equivalente. Bien, es similares, ¿no? Bien, entonces la regla de la cadena o la derivada de una función aplicando ya la regla de la cadena se utiliza en todas las funciones que uno quiera derivar. En todas se aplica. Bien, la derivada de una función compuesta, la fórmula para la... Profesor, disculpe, no puedo escucharlo. Diga. ¿Le escucho? Bien, entonces le decía, la derivada de la fórmula para derivar una función compuesta se aplica en todo.
Y lo vamos a demostrar con un ejemplo. Bien, la regla de la cadena, de la potencia combinada con la regla de la cadena. Tiene usted la función u elevado a la n. Pero ese u es una función, ¿eh? Este u ya es una función. Bien, entonces observen que esto ya hemos visto esta fórmula, ¿no? N, U, N a la menos 1, pero nosotros era un X solamente. N, U, N a la menos 1 por la derivada de ese U. O también de modo alternativo. En lugar del U está el G de X. Entonces, ¿cuál es la derivada? G de X elevado a la N. Igual N, G de X a la N menos 1. Pero como esta es una función, lo derivo también. Aumento ahí, o multiplico la derivada de la función G de X. Bien, entonces, con esto nos podríamos quedar. Bien, derivada con respecto a X de una función elevado a la N es igual a N por esa función elevado a la N menos 1 por la derivada de esa función. ¿No? Y N, observen, es cualquier número real, ¿no? Entonces la derivada con respecto a X de una función elevado a la N es igual a N por esa función elevado a la N menos 1 y por la derivada de esa función. Bien, tenemos aquí un ejemplo y luego vamos a desarrollar algunos más. Encontrar la derivada de esta función, f de x igual a 3x menos 2x al cuadrado, y eso elevado al cubo. Y eso elevado al cubo. Observen que aquí, lo que hemos dado en la teoría, todo lo que está dentro del paréntesis, bien, es el u. Entonces es como si se tuviera u elevado al cubo. Así, u elevado al cubo. ¿Y cuál es la derivada de u al cubo? Es 3u cuadrado. Bien, y aquí lo aplica. Ahí está el 3. Este es el u al cuadrado. Pero deriva ya ese u. Bien, tal como está aquí en la diapo. Derivamos esto. Ahora sí ya sé pues cuál es la derivada con respecto a x de 3x, ¿no? Es 3 y de 2x al cuadrado menos 4x. Bien, y ahí tienen la respuesta. Allí hemos aplicado la regla de la cadena. Bien, ahora vamos a ver derivada de funciones exponenciales y logarítmicas. Derivada con respecto a x de la a es un número real, debe ser diferente de 0 y diferente de 1. Bien, esta es su derivada. Derivada de la función exponencial e a la x. Me da el mismo e a la x. Derivada del logaritmo en base a. ¿Bien? Logaritmo de ax sobre x. La derivada del logaritmo natural, 1 sobre x. Bien, aquí de los que más se utilizan son estos dos. La derivada de la función exponencial e a la x. Sí, e a la x, es el mismo. La derivada de la función exponencial e a la x es la misma. Y la derivada del logaritmo natural es 1 sobre x. Entonces, estos son los que más se utilizan, ¿no?
La derivada de la función exponencial y del logaritmo. Bien, estas fórmulas todas se prueban o se comprueban, bien, utilizando la definición de límite, perdón, la definición de derivada, que significa aplicar el límite. Bien, aplicamos la definición de derivada, es decir, los límites, y la derivada con respecto a la x debe dar el mismo e a la x. Bien, derivada de funciones exponenciales y logarítmicas, pero aquí ya con la regla de la cadena. Aquí con la regla de la cadena. Adicionen ahí, regla de la cadena. Aquí es regla de la cadena. Regla de la cadena. Derivada de a elevado a la u. U es una función. Lo que hemos visto anteriormente es ese g de x. Es la misma función por logaritmo de a, pero multiplicamos la derivada de esa función u con respecto a x. O sea, en el caso de la función exponencial e elevado a la u, es la misma función, pero multiplico la derivada de esa función, es decir, del u. Aquí aparece la fórmula para una función exponencial en la cual la base también es una función. U es una función y el b también es una función. Ambas son funciones. Ambas son funciones. Bien, tenemos toda esta fórmula. El logaritmo en base a de la función u y el logaritmo natural, observen, pero donde u ya es una función. 1 sobre u por esta derivada. Igual aquí las que más se utilizan es la función exponencial y el logaritmo, pero donde el exponente ya es una función. O sea, no es como el anterior. El anterior acá, el exponente, ¿qué era aquí? O sea, ¿qué era el exponente? Solamente era el x. Aquí el argumento del logaritmo solamente era el x. ¿Bien? Solamente el x. Entonces, este es su fórmula. Pero era distinto aquí. Logaritmo natural de u. U ya es una función. U es una función g de x. U es la función g de x. Bien. Derivada de funciones exponenciales logarítmicas con la regla de la cadena. Igual aquí, derivada de funciones trigonométricas. Derivada del seno. ¿A qué es igual la derivada del seno? Es el coseno. Derivada del coseno, menos seno. Derivada de la tangente, la secante al cuadrado. Derivada de la cosecante, menos cosecante por cotangente. Derivada de la secante, secante por la tangente. Y derivada de la cotangente es menos cosecante al cuadrado. Están las 6 funciones trigonométricas. Pero observen aquí, el argumento de las funciones trigonométricas es solamente el x, seno de x. Pero ¿qué sucede si ese, en lugar de ese x, fuera otra función? Entonces lo tenemos aquí, derivada de funciones trigonométricas, pero con la regla de la cadena. Regla de la cadena. Regla de la cadena. Regla de la cadena. Entonces, el u ya es otra función. Es un g de x.
El U es un g de x. Ahora sí. ¿Quién es la derivada del seno? A es el coseno de U, pero por la derivada de ese U con respecto a x. Igual derivada del coseno, la tangente, cotangente, la secante y la cosecante. Entonces, derivada de funciones trigonométricas con la regla de la cadena. U es una función que depende de x. Bien, también tenemos la derivada de las funciones trigonométricas inversas. Bien, se supone que este tema de funciones, ustedes han visto ya el año pasado, pues, ¿no? O sea, derivada de funciones trigonométricas inversas. Bien, tenemos la inversa del seno, que en este caso es el arcoseno, o también seno a la menos 1, ¿no? Esto no es por si acaso, digamos, 1 sobre seno a la x, ¿no? No es la función inversa. ¿De acuerdo? Es la función inversa. Entonces, si el argumento es solamente el x, bien, esta es su derivada. Igual para el arco coseno, arco tangente, arco cosecante, arco secante y arco cotangente. Bien, repito, eso es solamente cuando el argumento de la función trigonométrica es solamente el x. Ahora veamos aquí con la regla de la cadena. Bien, acá con la regla de la cadena. Derivada de funciones trigonométricas inversas con la regla de la cadena. Entonces, aquí también el u es otra función. U es el g de x. U igual a g de x. Bien, aquí adicioné la nomenclatura. Función inversa del seno o también arcoseno de u. ¿Cuál es la derivada con respecto a x del arcoseno? 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos u cuadrado y multiplica por la derivada de esa función u. Bien, aquí es con la regla ya de la cadena. Arcoseno, arco coseno, arco tangente, arco cotangente, arco secante y arco cosecante. Bien, las 6 funciones trigonométricas inversas. Bien. Ahora, con respecto a la derivada de orden superior, simplemente vamos a derivar otra vez. ¿Qué significa eso? Encuentro la primera derivada, a esa función la vuelvo a derivar otra vez y ahí es la segunda derivada. Si la derivo otra vez, es la tercera derivada. Bien, si la derivo otra vez, sería la cuarta derivada. Y así sucesivamente. Bien, entonces repito, eso vimos en la clase anterior, demostramos que la derivada es otra función. Esa es su primera derivada. Si lo derivo otra vez, ya es la segunda derivada. Si la derivo otra vez a esa segunda derivada, ya es la tercera derivada. Bien, entonces eso sería la derivada de orden superior. Bien, y las funciones trascendentes se refiere a las funciones, por ejemplo, trigonométricas, ¿no? Bien, entonces tenemos aquí la práctica 6, bueno, que tiene bastantes aquí ejercicios propuestos, bien, ejercicios tomados. Primero es de Larson, cálculo 1 de una variable. Hay otros de cálculo diferencial e integral de Purcell y también de James Stewart, página 216. Bien, entonces lo que vamos a hacer es resolver, bueno, tenemos la parte del tiempo que nos queda hoy día y también el día jueves y el viernes con los respectivos grupos, los pares. Los impares los van a presentar ustedes. Bien, voy a
general es una carpeta, tarea 2, y lo van a presentar allí. Bien, esto es hasta el próximo, pueden presentarlo hasta el próximo lunes, hasta las 10:30. ¿De acuerdo? Hasta el próximo lunes. Solo los impares. Bien, inclusive estos impares ustedes pueden comparar las respuestas que encuentren con lo que está en los libros, está en el solucionario. Bien, pero debe estar el desarrollo, no solamente escriban la función y la respuesta, no, tiene que estar el desarrollo. Y ya saben, igual que la tarea anterior, en un solo archivo, PDF debe estar sus problemas hechos a mano, obviamente, y a ustedes lo escanearán y solamente en un PDF, un solo archivo nada más, por cada estudiante. ¿De acuerdo? Entonces vamos a fijar nuestros conocimientos sobre la regla de la cadena, bien, resolviendo algunos ejercicios pares de la práctica 6. Bien, antes de iniciar, ¿alguna pregunta? Señorita delegada, ¿alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profesor, disculpe. Dígame. 10:30 AM o PM. AM, pues antes de las clases, la próxima semana tenemos a las 11, a las 10:30 de la mañana. Profesor, disculpe. Dígame. ¿En qué libro se refería? Si usted lo observa, señorita, está allí, uno está en el sílabus, y otro, si usted observa, está allí en la práctica, dice ejercicios tomados de cálculo 1 de una variable, 9ª edición, Ron Larson Cruz, página 137. Bien, los otros ejercicios, ya los otros están ahí, ejercicios tomados de cálculo diferencial integral, Purcell, Edwin, página 123. Y los otros ejercicios están tomados de cálculo de una variable, James Stewart, página 216. ¿Listo? Simplemente ahora hay que aprender a desarrollar libros. Van a ver que no es tan complicado. Bien, entonces vamos a ir a la pizarra. Bien, para resolver algunos. Algunos problemas, pero antes de empezar ya con la práctica en sí, vamos a hacer solo una demostración de uno de los, por ejemplo, acá, que ustedes también recuerdan, ¿ya? La idea es que ustedes recuerdan algo de trigonometría. Por ejemplo, acá ustedes tienen que la derivada, dice, de la cotangente, ¿bien? ¿Observen? O también podría ser la tangente, ¿no? Que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado, pero ¿cómo nos da eso? ¿Cómo nos sale eso de que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado? O sea, todas estas son fórmulas ya que están en la bibliografía, están en tablas, etcétera, pero al menos uno demostremos que efectivamente, ¿no? Que la derivada de la tangente es la secante. Con eso asumimos que todas las fórmulas que están en las tablas
¿no? Son verdaderas. Bien, entonces, como ya hemos visto con ustedes la derivada, hemos dado la definición de derivada, saben que ustedes es un límite, entonces, a ver, todos trabajando, bien, en la demostración de ese, solamente una vamos a hacer, después ya empezamos con la práctica, ¿no? La demostración de que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Bien, entonces, a ver, todos trabajando 15 minutos en ese problema y luego pregunto a alguien si ha hecho algo sobre esa demostración. Y luego ya empezamos con la práctica 6, los números pares, porque los impares, como les repito, están propuestos en esos textos, pero esos impares tienen respuesta. Los pares son los que no tienen respuesta. Entonces, los que no tienen respuesta los resolvemos nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, controlamos, a ver, tiempo, jóvenes todos, a 11:40. A ver, 11:40, entonces, a ver, trabajando hasta las 5 para las 12. ¿Listo? Derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Bien, jóvenes, ¿alguien que haya avanzado algo en la demostración de que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado? ¿Algún voluntario o voluntaria? Yo, profesor, El grupo se lo mando. al grupo. Sí. Bien, a ver acá. Ya. Tangente, la secante, ajá, similar a lo que han hecho sus compañeros, ya. Acá, bueno, esto ya no es. Solamente era la demostración de la tangente. Ya. 1, 2, 3, 4. Vean. Pero en lo que observo, ustedes han utilizado ya han utilizado ya la derivada, es decir, por ejemplo, que han utilizado que la derivada del seno es el coseno. Bien, pero todavía estamos en, digamos, probando si efectivamente pues es la derivada del seno. ¿Por qué la derivada del seno es coseno? ¿Por qué la derivada del coseno es menos seno? ¿Por qué la derivada de la tangente es la secante al cuadrado? Entonces lo que vamos a hacer es no utilizar ya que la derivada del seno es el coseno, ¿no? Bien, ese es el detalle.
es utilizando la definición, dije, de derivada, que significa utilizar los límites. ¿De acuerdo? Y nadie ha hecho eso. Pero igual, tienen participación allí, ¿ya? Entonces, más bien vamos a demostrar eso y para eso voy a utilizar la pizarra, ¿ya? Pero les pido ahorita por favor, unos cinco minutos. Han llegado para firmar unos documentos muy importantes, ¿ya? Bien, 5 minutitos para firmar esos documentos y luego me conecto, ¿ya? Bien, a ver, tienen que enviar al grupo nada más, ¿eh? Me están enviando con sus números de celulares, acá, Sanga, tampoco, no está aplicando límite, tampoco alguien que termine en 932, que es Suchipana, tampoco. Bueno, acá no sé quién es, solamente es un número. Vean. Correcto. Pero está bien de todas maneras su participación. Ya, gracias por su participación, jóvenes. Ahorita vamos a hacer esa demostración. Bien, pero antes de esa demostración, rápidamente vamos a repasar ya la definición de la derivada de una función aplicando, o la derivada de una función aplicando la regla de la cadena, ¿eh? A ver, ¿tienen allí la definición? Y lo que les había dicho hace un momento es que esto debemos de aprender, ¿ya? Esto. La composición, derivamos la función que está fuera, digamos, y multiplicamos por la derivada de la función que está dentro. Bien, por favor, ya no estén enviando, creo que siguen enviando. Por favor, ya no, ahí nomás estamos continuando, ¿ya? Bien, igual, no están utilizando no están utilizando el límite, solamente están prácticamente derivando, y eso no. Si nadie observa que haya utilizado el límite. Bien, salvo aquí su compañera. Uh-huh. Bien. Entonces ahora sí vamos a ir a demostrar que la derivada de la tangente es la secante. Bien, entonces nuestra función
nuestra función es la tangente. Tangente de x. Bien, su derivada es la secante al cuadrado de x. Ahí. Bien, entonces, por definición ya de derivada, nosotros sabemos que la derivada de una función es el límite. ¿Así? El límite de f de x más h menos el f de x sobre el h. Eso es lo que ya sé. Bien, entonces en nuestro caso, mi función es la tangente y el f de x más h será la tangente de x más h. Pero también sabemos que la tangente de la suma de dos ángulos es la tangente de x más la tangente de h sobre 1 menos el producto de esas tangentes. Bien, esa es la tangente de la suma de dos ángulos. Bien, entonces estos resultados voy a reemplazarlos aquí, en este límite. Es decir, yo necesito el f de x más h menos el f de x, y luego ya le aplicamos el límite, ¿así? Bueno, y tengo en el numerador que esto es tangente de h más tangente de el x menos el f de x, que sería la tangente de x. Todo esto sobre h. Bien, ahí tengo. Entonces, esto, ¿a qué va a ser igual? Vamos a multiplicar, bien, esta expresión por la tangente. Y luego este h que multiplica a todo. Extremos sobre medios. ¿Así? Entonces, esto debe quedar tangente de x más tangente de h menos tangente de x que multiplica por 1 menos tangente de x por tangente de h. Todo esto sobre el h, y eso multiplica por 1 menos tangente de x por tangente de h. Bien, vamos a simplificar el numerador y nos debe quedar, observen ahí, tendría tangente de x más tangente de h menos, voy a multiplicar tangente de x por el 1, tangente de x por el 1, menos por menos sería más, tangente de x por tangente de x, tangente de h. Bien, entonces nos debe quedar menos tangente de x y más tangente cuadrado de x, tangente cuadrado de x por la tangente de h. Es decir, acá, tangente de x por 1, tangente de x, menos por menos sería más, tangente de x por tangente de x ya está al cuadrado, y multiplica por ese tangente de h. Bien, y denominadores,
El denominador sería el h que multiplica por 1 menos tangente de x por tangente de h. Bien. Entonces podemos simplificar, observen el numerador, estos se van a ir. Voy a tener acá un tangente de h como factor común. Bien, y esto será igual entonces a tangente de h que multiplica 1 más que lo cae. Yeah. 1 más tangente al cuadrado, y esto sería sobre h por 1 bien. Allí solamente hemos aplicado un poco de trigonometría. Repetimos. Conocemos que esta es la definición de derivada. ¿Eh? Entonces necesito el f de x más h, el f de x. ¿Quién es el f de x? Nuestra tangente. Bien, lo tengo acá. El f de x más h ya es la tangente de x más h. Suma de dos ángulos. Tangente de la suma de dos ángulos. Y la tangente de la suma de dos ángulos es tangente de x más tangente de h sobre 1 menos el producto de esas tangentes. ¿Bien? Eso lo voy a reemplazar acá. Ahí lo tengo. Lo reemplazo. Y luego realizo las operaciones aquí. Tangente de x más tangente de h menos esta tangente por todo esto. 1 menos tangente. Y los medios serían h por 1 menos tangente de x por tangente de h. Listo. Simplificamos acá. Menos por menos da más. Y eso ya lo tengo aquí. Cancelamos los tangentes de x. Me queda factor común. Tangente de h. 1 más tangente cuadrado. Pero aquí también ya sé esto, ¿no? Que la 1 más tangente al cuadrado viene a ser la secante al cuadrado de x. Y nos quedaría sobre esto. Ahí. Bien, entonces, esto viene a ser f de x más h menos f de x sobre el h. Todo eso. Entonces, ahora sí ya podré aquí reemplazar ya. La derivada, ¿quién es? Ya será entonces el límite, no h se aproxima a 0, de la tangente de h por la secante cuadrado de x y sobre h por 1 menos tangente de x y tangente de h. Ahí. Bien, entonces, si evalúo directamente por el 0, reemplazando el 0, vamos a tener 0 sobre 0. Bien, voy a tener 0 sobre 0, porque la tangente de 0 es 0. El h0 va a tener 0 sobre 0. Pero también sé lo siguiente, que el seno de h es, la tangente de h es seno sobre coseno. Entonces voy a tener acá el seno de h ¿bien? Seno de h sobre el coseno de h. Esa es la tangente. Y eso multiplica por la secante cuadrado y sobre ¿ahí? Entonces aquí observo sobre, esto sería extremos sobre medios.
Entonces voy a tener acá el límite lo acomodo allí, seno de h sobre h, 1 coseno sobre h, ¿así? Bueno, todo este límite cuando el h se aproxima a 0. Bien, entonces todo esto por la propiedad de límites lo puedo separar de esta forma. El límite, todo un producto. No será el límite de este seno por el límite de 1 sobre coseno y por el límite de la secante bien, ya lo hemos separado ahí. Entonces ya hemos visto la parte de límites. Recuerden, este es un límite trigonométrico. El límite de seno de h sobre h cuando h tiende a 0, este es 1. Este otro límite, 1 sobre coseno de h, el h lo reemplazo, coseno de 0 es 1. También es 1. ¿Bien? Y nos quedaría, en una primera parte aquí, nos quedaría entonces que esto es el límite de la secante al cuadrado sobre 1 menos tangente de x por tangente de h cuando el h se aproxima a 0. Bien, y observo también, o aplico el límite ahí, cuando h se aproxima a 0, tangente de 0 es 0. Esto lo hace 0 y nos quedaríamos solamente, ¿no? Todo esto es 0. Y quedaría como el límite de la secante al cuadrado de x cuando h se aproxima a 0. Bueno, y eso, el h no afecta nada, es como si fuera el límite de una constante y es la misma constante. Bien. Entonces hemos demostrado allí que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado. Bien. Repetimos entonces. Función tangente. Y me dicen que su derivada es la secante al cuadrado. Bien. ¿Cuál es la derivada? La definición de derivada es este límite. F de x más h, f de x. Bueno, si el f de x es la tangente, el f de x más h es tangente de x más h. Tangente de la suma de dos ángulos, tangente de x más tangente de h sobre 1 menos ese producto. Bien, entonces voy a reemplazar es f de x más h menos el f de x sobre h. Reemplazamos aquí.
f de x más h, f de x. ¿Bien? Realizamos aquí las operaciones, extremos sobre medios, y nos va a quedar esta expresión en la cual vamos a simplificar y además voy a factorizar, pero también sé que 1 más tangente es la secante. Bien, ahora aplico ya el límite. Bien, la tangente de h seno sobre coseno, lo separamos convenientemente, aplico el límite a cada uno de estos factores. Bien, y esto 0 es 1, esto también es 1, me quedo con este límite. Aquí aplico el límite cuando h se aproxima a 0, la tangente es 0, todo se hace 0, me queda la secante. Bien, así, de esta forma, igual se comprueban todas o se prueban todas las demás derivadas que parecen como reglas ya, o como fórmulas. Bien, ahora sí. Tangente, secante, ya demostramos eso. Suficiente con una demostración. Ahora sí podemos, ¿no?, ir a la práctica 6. Bien, en la práctica 6, bueno, ahí vamos a suficiente con la número 4, ¿no? La número 4 igual a 3 que multiplica la tangente de pi por x al cuadrado. Nos pide ahí que escribamos el u y luego el y para completar esa tabla. Bien, ¿quién es el u? ¿Y quién es el y? Ahí lo tenemos. Y igual a 3 tangente de pi por x al cuadrado. Entonces observen que ya comprobamos y ya sabemos de aquí en adelante que la derivada de la tangente es la secante al cuadrado de x. Bien, pero eso nos acabamos de verlo, ¿no? Nos han dado así. Esta es la función, ¿no?, y su derivada es la secante al cuadrado de x. Así. Bien. Pero entonces observen aquí la teoría. Observo aquí. Derivada de la tangente la secante. Ahí sí. Correcto. Pero observen ahora. Aquí. Derivada de la tangente de u. Pero ese u es otra función. Es un g de x. Bien. Entonces, además de ser la secante, voy a multiplicar por la derivada de esa función u. ¿Bien? Por esa derivada de la función u. Bueno, eso es lo que vamos a hacer aquí.
Pero la regla de la cadena ya implícitamente lo hemos aplicado acá. ¿Bien? Implícitamente lo hemos aplicado acá. Observe. F de X igual tangente, también puedo escribirlo así, tangente de X. ¿Bien? La derivada, ¿quién es? Según ya la regla de la cadena. Es la derivada de la tangente por la derivada del argumento, que en este caso, derivada de X. Entonces acá era la derivada de la tangente de X. Ah, es la secante al cuadrado de X. ¿Y cuál es la derivada de X? Es 1. Por lo tanto, ya no lo escribimos y nos queda así, pues. Ahí. Bien, ya lo tengo así. Entonces ya implícitamente en todo lo estábamos aplicando ya la regla de la cadena. Por ejemplo, un segundo para responder. ¿Cuál es la derivada de X al cubo? 3x al cuadrado. 3x al cuadrado. Se demoraron un segundo más, ¿ah? Un segundo más se han demorado, ¿eh? Ya, perfecto. Muy bien, la derivada es 3x al cuadrado, pero observen, ¿eh? Esto podía haber estado escrito así, ¿ve? Y igual x al cubo. Entonces la derivada, según la regla de la cadena, digo, es primero la derivada, así, de x al cubo por la derivada de lo que está dentro. Y efectivamente, pues, la derivada, como ustedes lo han mencionado, ¿no? La derivada de x al cubo, 3x cuadrado. Por, y la derivada de x, medio segundo para responder cuál es la derivada de x. Uno, profesor. Ya no le escribimos el 1. Uno. ¿Se dan cuenta? Ya, perfecto, 1. Ya, nos queda así, ¿ve? Y igual a 3x cuadrado. O sea, ya lo veníamos aplicando, ya implícitamente ya lo estábamos aplicando la regla de cadena desde el inicio. ¿Bien? Entonces ahora lo generalizamos ya para cualquier otra función, no solamente es x. Entonces observen acá en la número 4. Primero, ¿qué nos ha pedido que encontremos? Nos ha pedido que encontremos primero el u. ¿Quién es el u acá? Si ustedes observan, el u va a ser el pi por x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y el y ya será la función que depende de u, es decir, 3 tangente de u. Esa es la respuesta ahí. ¿Quién es el u? Pi x al cuadrado. ¿Quién es el y ahora? 3 tangente de u. Bien, encontramos inclusive la derivada. ¿Cuál va a ser la derivada aquí? Tienen 3 segundos para responder. ¿Cuál es la derivada de 3 por tangente de u? 6pi por x secante cuadrado. Ya, perfecto, pero vayamos por partes, estamos excelente. Es 3, observen, la derivada de la tangente y es la secante. Secante cuadrado de ese u por la derivada del u. Entonces, esto ya completamos. 3 secante al cuadrado, pero el u es pi x cuadrado. Sigue. Ahora viene la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de este u? ¿Cuál es la derivada de pi por x al cuadrado? Pi, ¿qué viene a ser? 2πx. Una constante. Multiplica por x al cuadrado. ¿Cuál es la derivada de u? 2πx. 2πx. Listo.
2pi x. Por lo tanto, aquí ya agrupamos convenientemente, y esto será 2 por 3, 6 pi por x, y por la secante cuadrado de pi por x al cuadrado. Bien, allí tienen su derivada. Alguien ya lo dijo eso. Muy bien. Bien, entonces, inclusive ya obviamos todos estos pasos y directamente voy arriba. ¿Cuál es la derivada de 3 tangente de pi x al cuadrado? 3 permanece, ya digo, ahí queda el 3. La derivada tangente, ¿cuál es? Secante al cuadrado de pi por x cuadrado. Ah, pero su argumento de la tangente es pi por x cuadrado, entonces lo derivo otra vez ahí. 2pi x. Y nos da la respuesta final, tal como aparece aquí, ¿no? Bien, entonces ya pueden observar ustedes resolver lo que queda aquí, ¿no? Ya pueden resolver cuál es el 1, cuál es el 3 y cuál es el 5. ¿De acuerdo? 1, 3 y 5, ya lo pueden hacer. Bien, entonces, ¿preguntas allí? Si no, para pasar a la siguiente. Ahora veamos si captaron la idea. Problema 6. ¿Cuál es la derivada del problema 6? Cinco segundos tienen, a ver. Problema 6, 5 segundos. ¿Cuál es la derivada del seno de 5x sobre 2? Coseno de 5. No. 5 contar. medios. ¿Cuánto? 5 medios. Por 5 coseno. medios más. Coseno. Coseno, profesor. Coseno de 5x sobre 2. Perfecto. Ya saben ustedes, la derivada del seno, ya hemos visto la fórmula. A es el coseno de 5x sobre 2. Si estuviera el x solito, ahí quedaría, pero es 5x sobre 2. Ah, entonces derivo 5x sobre 2. 5 medios es una constante, permanece. Derivada de x1, 5 medios. Entonces ya queda 5 medios por coseno de 5 medios, 5x sobre 2. Perfecto. Muy bien. Ahora sí, continuamos. En los ejercicios 7 al 36, solamente vemos los pares. Encontrar la derivada de la función. Bien, encontrar la derivada de la función. A ver. ¿Cuál la puedo coger? ¿Cuál de ellas? ¿Cuál de ellas la podemos coger? La 10, profesor. La 10, ya. Vamos con la 10. Vamos a la pizarra. Bien, aquí. En la 10. Muy bien. Entonces, nuestro caso es el U 9T más 2. Bien, estamos componiendo ahí dos funciones, pero ya vimos la fórmula. Bien, ya vimos la fórmula para la regla de la cadena. Decimos esto, pues, que la derivada, aquí, bien, la derivada sería en este caso 2/3, ¿sí?, que multiplica
elevado a la 2 tercios menos 1 por la derivada con respecto a t de 9t más 2. Entonces aquí estoy aplicando esta fórmula. Derivada con respecto a x de un u elevado a la n es igual a n u n menos 1 por la derivada de u con respecto, bueno, en este caso t lo podemos cambiar la variable con respecto a t. Ahí está. Esa es la fórmula que aplicamos. Bien, entonces nuestro problema, el u es pues el 9t más el 2. Bien, entonces esto ya será 2 tercios, 2 tercios menos 1, sería menos 1 tercio, y la derivada de 9t más 2. ¿Cuál es la derivada con respecto a de 9t más 2? ¿Cuánto? 9. 9. Muy bien, eso nos da 9. Resultado final aquí, 9 entre 3 ya nos quedaría un 3 por 2. 6, si quieren darlo con raíces, si quieren así, 6 raíz cúbica de 9t más 2. Bien, especial atención a este tema porque cuando van a ver integrales, si deriva bien, integra bien. Porque es el recíproco, ¿no? Acá le pide cuál es la derivada de 9t más 2 elevado a los 2 tercios. Sale 6 sobre raíz cúbica de 9t más 2. En las integrales, ¿qué nos van a pedir? En la integral va a ser lo contrario. La integral de 6 sobre raíz cúbica de 9t más 2, ¿a qué es igual esto? La solución va a ser esto de acá. ¿Bien? Es decir, la derivada nos debe dar esto de acá. Entonces es fundamental derivar para poder integrar. ¿Listo? Bien, ¿alguna pregunta allí? Bien, entonces vayamos con otro problema más. A ver, de ahí, de la 24 a la 36, pares. ¿Cuál de ellas podría ser ahí? La 34. ¿Cuál? ¿Cuál dijo? ¿34? 36. Ya, la 36. Ya, 36. vamos. Vamos con la 36, ¿ya? Número 36.
Bien, la 36 nos conviene expresarlo en su equivalente. Todo esto a la 1/2. ¿Bien? Y además también lo que está también 1/2 más el 1. Ahí ambos son equivalentes. Así. Entonces, observen que yo tengo una función, que esta sería la función interior. Han visto hace un momento en la teoría que hemos visto. Esta es, ¿no?, la función que está interiormente a la función exterior, ¿no?, elevado a lo 1/2. Bien, esto ya es interior. Bien, pero además de interior tengo otra acá, que también está una función y eso elevado a lo 1/2. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que uno debe hacer aquí? Primero, me olvido de lo que hay acá adentro. ¿De acuerdo? Solamente derivo lo que está en la función exterior. Esto es como si fuese pues mi u acá. ¿Listo? Derivo esto. No lo tomo esto para nada en cuenta. Derivo lo que es la función exterior. Bien, y digo esto. ¿Bien? La derivada de este g de t, ¿a qué va a ser igual? A 1/2, todo lo que está dentro del paréntesis, elevado a la 1/2 menos 1. ¿Bien? Eso es lo primero que hago. Es la función exterior. 1/2, todo ese paréntesis elevado a 1/2 menos 1. Listo. Ahora, ¿qué me dice? Eso multiplico, dice. ¿Por qué voy a multiplicar? Por la derivada de lo que está dentro. Bien. ¿Y qué es lo que está dentro? Digo, por la derivada con respecto a t. Bueno, ¿qué es lo que estaba dentro acá? Era t más 1 a la 1/2 más 1. Entonces aquí es t más 1 a la 1/2 más 1. Ahí. Bien, pero acá ya voy a derivar esta suma. Vimos la clase anterior. La derivada de la suma de dos funciones, ¿a qué es igual? A la derivada de la primera función más la derivada de la segunda función. ¿De acuerdo? Entonces aquí esto sería 1/2 1/2 menos 1 ya es menos 1/2. Y todo esto, derivada con respecto a t. Allí. Pero nosotros ya conocemos esto, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 1? Cero. Cero, profesor. Ya es 0 esto. Ya es 0. Entonces me quedo con lo de acá. Pero lo fundamental está acá. Aquí está lo fundamental. Función exterior. 1/2. Todo esto a la 1/2 menos 1. Listo. ¿Por quién? Por la derivada de la función interior. Listo. Derivada de esa función interior. Ahora ya voy con respecto a la derivada de la función interior. Pero observo, hay una suma, hay dos funciones. Muy bien. Algo así.
derivada de 1 es 0, me quedo solamente con esto, ¿no? Con la derivada de t más 1 elevado a la u media. Entonces aquí seguimos copiando esto, igual. Bien, entonces estamos aquí. Bien, como la derivada es 1 a 0, ya el otro solamente consideramos la derivada de t más 1 elevado a la u media. Bien, entonces ahora, ¿qué es lo que me queda? Me queda por derivar el t más 1 elevado a la u media. Bien, entonces vamos aquí a la... Bien, ¿cuál es la derivada ahora de t más 1 elevado a la u media? Hago lo mismo que el anterior. U medio, t más 1 elevado a la u medio menos 1. Entonces acá será por u medio, t más 1 a la u medio menos 1 por la derivada con respecto a t del t más 1. Observen, aquí estoy aplicando otra vez la regla de la cadena. La derivada, ¿no? De la regla de la cadena. Otra vez estoy aplicando ahí. U medio, todo el paréntesis elevado a la u medio menos 1 por la derivada de lo que estaba dentro de ese paréntesis. La función interior. Muy bien, entonces esto quedará un medio menos 1, el menos un medio, y pues aquí, 2 segundos. ¿Cuál es la derivada con respecto a t de t más 1? 1. Uno, profesor. 1. Todo eso es 1, perfecto. Listo. Y ya quedaría ahí porque no va a multiplicarlo por 1 ya. ¿De acuerdo? Pero aquí podríamos anotarlo, ¿no? Toda esta derivada ya es 1. Muy bien. Entonces podríamos retornar, hasta ahí ya estaría la respuesta, pero podríamos retornar a la misma raíz, a ver qué es lo que da ahí, ¿no? Entonces sería un medio por un medio, sería un cuarto. Entonces observen aquí, esto sería 1 sobre, ¿no? Nuevamente bajamos a la raíz de ahí, más 1, así. Y acá sería también 1 sobre
raíz de t más 1. Podríamos racionalizar, si queremos, como todo es raíz, dos raíces que multiplican el denominador, no puede multiplicar el t más 1 por la raíz de todo, pero se podría hacer eso, no hay problema ahí, para el que aparezca uno solo, pero también podría quedar ahí, ¿no? Bien, a ver, analicen desde ahí.
Bien, entonces, ¿alguna duda, jóvenes allí? Bien, entonces vamos a comprobar vamos a comprobarlo con el GeoGebra. Es una herramienta que estamos utilizando para verificar si las respuestas que estamos encontrando son las correctas. Bueno, y sentimos pues un júbilo cuando coincide con lo que encontramos, ¿verdad? Bien, la función que acabamos de trabajarlo, la función es g de t igual a toda la raíz de la raíz más 1. E inclusive si ustedes observan allí, pues la variable t, pero podría haber sido la variable x igual, no hay ningún problema ahí, con respecto a las variables. Bien, entonces nos vamos a ir al GeoGebra. Lo voy a construir. Bien, la raíz, y dentro de esta raíz había otra raíz de x más 1, y a la vez le sumamos 1. Bien, esa es nuestra función. ¿Eh? Esa es nuestra función. Bueno, y nos pide la derivada de esa función. Bueno, y observan ustedes ahí, es un cuarto, ¿no? Entonces hemos dado un cuarto que multiplica a la raíz de x más 1 por la raíz cuadrada de la raíz de x más 1 más ese. Bien, entonces efectivamente sí es la respuesta que hemos encontrado, ¿no? Utilizando nosotros la regla de la cadena. Bien, entonces tienen ustedes todas las herramientas para aprender a derivar y muy bien, ¿no? Teoría, todos los pasos, y luego verificamos con un software y efectivamente, ¿no? Vamos a observar si está o no bien nuestra solución que hemos trabajado, ¿no? Bien, continuamos entonces. A ver, todos trabajando en la 66. Antes que me pidan, me adelanté, ¿eh? 66. A ver. Y luego ya lo desarrollamos juntos. ¿Ya, jóvenes? 66. Bien, entonces continuamos con la 66. ¿Ya lo vieron? Bien, y si alguien de ustedes lo ha desarrollado. Bien, ¿alguien? O si no, continuamos. Bueno, continuamos entonces, ¿ya? A ver. Ya resolví. A ver, ¿sí? A ver. Si lo comparte.
Sí, sí, a ver, compártelo, por favor. ¿Ya lo he compartido? Profesor, lo pasé al grupo. Ya, ya. Muy bien. ¿Cuál? ¿A cuál lo ha enviado? Grupo 1, grupo 2 y datos. ¿Cuál es el otro? Matemática y teoría, profesor. Ya. ¿Cuál? Esme. Podría enviarlo mejor a su, ya, al grupo. Envíalo mejor a su grupo. Este es grupo 1, grupo 2, ¿cuál grupo es? ¿No? ¿A qué grupo lo envió? Práctica número 2, profesor, matemática. Grupo 2. TAC G2, acá, grupo 2. Ya, esto, ¿no? ¿Usted es Ofelia? Sí, Sí, profesor. perfecto, ya. Ya un minutito entonces. A ver, Ofelia, coseno, la derivada de coseno menos seno, correcto. De todo lo que está dentro, ¿ya? Luego derivamos lo que está dentro, que es la raíz cuadrada. Ya, está derivando 1 sobre 2 por toda esta raíz y luego deriva lo que está dentro, que es el seno.
Bien. Entonces esto sale delante. Muy bien. La derivada del seno ya es el coseno de todo lo que está, de todo el coseno. Y luego la derivada de lo que está dentro. Ajá. Bien. Por la tangente. Y la derivada de la tangente es la secante cuadrado px por el pi, la derivada del pi por x, que solamente nos daría el pi. Secante, lo ordenado coseno, el seno de la tangente, todo sobre 2 seno de la tangente. Bien, está bien. Está bien. ¿Usted es su apellido, señorita? ¿O su código? Delgado Totora, profesor. Su código, señorita, su código. 2017-111-019. Ofelia Delgado. Sí, profesor. Bien, vamos a comprobar ahora con la herramienta del GeoGebra. ¿Bien? Para ver si nos da justamente lo que usted ha encontrado. A ver, sus compañeros copien esa respuesta. Bien, y vamos a comprobarlo. Bien, si eso está, ¿no? Si eso está como en el GeoGebra. Bien, nuestra función ahora, ¿quién es? Coseno. Bien, dentro del coseno hay una raíz. Y dentro de esa raíz está la función seno, cuyo argumento es la tangente de pi por el x. Bien, esa es nuestra función. Observen allí, coseno de la raíz, y dentro de la raíz está el seno, y el seno de la tangente de pi por x. Bien, vamos a derivarlo. Esa es función g. Bien, y tenemos salida. Observen, esta es la derivada que nos ha dado. Si ustedes observan, tiene un medio que multiplica menos pi por coseno de tangente de pi x. A ver, la pregunta es la siguiente, señorita Ofelia. La respuesta que nos está dando
aquí el GeoGebra coincide con la respuesta que usted ha dado. ¿Me está escuchando, señorita Ofelia? ¿Coincide o no coincide? Profesor, mi respuesta a la respuesta que usted sacó está abreviado mi respuesta. Perfecto, claro. A ver, ¿dónde encontramos ahí la abreviatura? Si usted observa, tiene seno, paréntesis. En el otro también tiene seno, paréntesis. Tiene dos. Ya puede sacarlo como factor común. ¿Cuál también puede sacarlo como factor común? El coseno. ¿Se da cuenta? Y nos va a quedar 1 más tangente cuadrado. Pero 1 más tangente es la secante al cuadrado. Por lo tanto, nos va a dar menos pi por secante cuadrado, que es lo que usted ha dado. Por el coseno y por el seno. Bien, y el 2 que está allí. Correcto. Coincide. Esto es lo mismo con la respuesta que usted ha dado y la respuesta que ha dado usted, pues, aquí está, digamos, en dos términos y usted lo ha dado en un solo término. Está comprimido de usted. ¿Está bien? Coincide con la respuesta. Bien. Allí nos vamos a quedar, jóvenes. Tienen poquita tarea y no es mucho, ¿no? Considerando que sí lo están resolviendo. Bien, terminada esa práctica, se supone que la regla de la cadena ya no va a ser problema para ustedes. Cualquier derivada de cualquier función compuesta la van a poder encontrar. Bien, jóvenes, entonces, igual que en las clases anteriores, por favor, para que me quede como un archivo su nombre